La fruta madura fue la primera de las políticas norteamericanas que buscaba la adquisición de Cuba, en fecha tan temprana como el 1823. Desde entonces y hasta la actualidad es casi imposible enumerar el cúmulo de acciones que ha tributado al mismo fin. Ante cada agresión, directa o solapada, este pueblo ha impuesto su dignidad y desde ella se yergue a dar batalla. Una vez más hemos sido convocados al combate para esgrimir la inteligencia, solidaridad y creatividad. Por la vital importancia de este momento, el Noticiero Provincial de Cine ofrece una emisión especial con un resumen de las valoraciones dadas por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al evaluar las medidas implementadas en la provincia. Hay experiencias que son muy válidas y son muy propias de lo que ustedes han concebido. Y eso nos permite entonces socializar esas experiencias. Como vamos a todas las provincias, podemos estar compartiendo en cada territorio lo que vemos como aporte de los otros. Yo creo que aquí, en el caso de ustedes, es muy importante la decisión que tomaron con el control y uso centralizado de los grupos de electrógeno de emergencia. Eso nadie nos lo había explicado en otro lugar, porque evita que haya distorsiones en esto. Y un grupo de medidas internas que ustedes han tomado hacia la salud y hacia la educación, que han estado aquí más particularmente precisadas que en otros territorios. La impresión que nosotros tenemos de esta reunión es que ustedes han trabajado con seriedad, tienen un sistema de trabajo para atender esta situación y han trabajado también con mucha coherencia, con mucho aplomo, con mucha firmeza. Y eso ya tiene un resultado. Recuérdense que la primera etapa de esta situación era hasta el día 14. No pasó nada antes del día 14. Estuvimos trabajando con el 30% del combustible y mantuvimos la vitalidad. Ustedes mantuvieron la vitalidad de la provincia como se ha mantenido la vitalidad del país. Y hemos afectado lo menos posible a las personas. ¿Hay apagones en Pinar del Río? Hay un problema complejo con el transporte, pero la gente dice ahora que con todo esto de los carros estatales participando, hay menos congestión en las paradas que en otros momentos. Y se le ha ido encontrando solución, no ha existido problema de abastecimiento de alimentos, no ha existido problemas en los procesos fundamentales, y sí tenemos una parte de la economía trabajando en condiciones más limitadas, con algunas actividades paralizadas. Yo creo que todo esto ha sido porque se ha apreciado bien el problema. ¿Cuál es el problema? El problema ha sido el desabastecimiento de combustible. Y tiene dos temas fundamentales en los cuales nosotros nos tenemos que detener alrededor de esta situación. Una es comprender cuál es el origen del problema. El origen del problema no es la incapacidad del gobierno cubano, no son nuestros problemas internos. El origen de esta situación es la agresividad del gobierno de los Estados Unidos y la escalada imperial, el famoso cerco que describió el general de ejército y nos alertó de eso desde el 26 de julio del 2018, y que ellos han empantanado en la situación en Venezuela. Ellos pensaban que podían derrocar a la revolución bolivariana y ese tiro les salió por la culata. El pueblo bolivariano ha defendido su revolución, unión cívico-militar, han aguantado presiones de todo tipo, bloqueos de todo tipo, sanciones económicas de todo tipo, y ahí Venezuela está. Y entonces la culpa se la quieren echar a Cuba, lo que es un desconocimiento a la heroicidad del pueblo. Además, nosotros es sobredimensionar nuestra influencia en Venezuela. Nosotros apoyamos a Venezuela como país amigo, como revolución hermana, con médicos, con maestros, con deportistas. Pero nosotros no podemos obligar a que los venezolanos defiendan su revolución. Eso es una mentira. Ni nosotros tenemos los 25.000 militares, esos que ellos dicen que tenemos en Venezuela. Entonces han creado la matriz de opinión de que el fracaso de Venezuela tiene que ver con Cuba. Incluso han dicho que nosotros nos comportamos mal, como si ellos tuvieran moral y fueran los que pudieran estar evaluando el comportamiento de Cuba. Tratan de sembrar la matriz de que esto se debe a las ineficiencias del gobierno cubano. Entonces, a este tema que está relacionado con esta situación, ¿cuál es la respuesta que tenemos que dar? ¿Cuál es la salida? Es la denuncia constante y sobre todo la comprensión en nuestro pueblo de que esa es la causa fundamental. Y que todas estas medidas de los Estados Unidos están cargadas, además de prepotencia, de mucha hipocresía. Pues fíjense, las últimas sanciones que ellos anunciaron que iban a aplicar a partir de octubre, hace unos días, que decían
que el pueblo cubano estaba muy preocupado por el sufrimiento del pueblo cubano. El pueblo cubano no sufre. Y si un sufrimiento tiene el pueblo cubano es que está bloqueado. O sea que los causantes de eso son ellos. Pero si además ellos están tan preocupados por ese sufrimiento del pueblo cubano, ¿por qué las medidas que toman van contra el pueblo cubano? Porque todas las medidas que han tomado van contra el pueblo cubano. Entonces todo esto es una falacia y una hipocresía imperial que tenemos que seguir denunciando. Yo diría que este ha sido un ejercicio en tiempo real para situaciones de determinada complejidad. Nos ha permitido enfrentar, pero también nos ha permitido prepararnos y nos ha permitido sistematizar soluciones. Ahora uno se da cuenta que hay muchas personas que están ocupando hoy cargos de dirección a nivel de municipio, a nivel de provincia, a nivel de los organismos de la administración central del Estado, que no vivieron, uno no se da cuenta, le pasa el tiempo. No habían vivido el periodo especial dirigiendo. Eduardo, por ejemplo, el ministro de Transporte, que es uno de los ministros más jóvenes que tenemos. Eduardo era estudiante universitario en el momento del periodo especial. Vivió las carencias del periodo especial como joven, como ciudadano del país, como estudiante, pero no estaba dirigiendo, o sea, en gobierno, ¿no? Tendría responsabilidad en la FEN o en la FEU, en la Unión de Jóvenes Comunistas. Muchos de los que están aquí, estoy viendo caras, compañeros nuestros que el otro día estaban en la juventud y están dirigiendo municipios aquí ahora, eran estudiantes en esa etapa. Entonces hay muchas cosas que se hicieron en el periodo especial que nos sirven para enfrentar situaciones como esta. Lamentablemente muchas las habíamos engavetado y en otras no las habíamos compartido con los dirigentes más jóvenes. Y a ellos les va a tocar dirigir los procesos que estamos ahora entre todos nosotros dirigiendo. Entonces esta es la manera también de prepararlo, para que la preparación esa no sea teórica, sea de verdad en los momentos que la vida nos exige este desempeño. Hay que estar presente sin miedo en los lugares más complicados para evitar que se nos acumule un problema de incomprensión, un problema de determinada magnitud. No permitir espacio a la contrarrevolución y enfrentarla precisamente con la respuesta popular. En estos tiempos es muy importante el ejemplo de cada uno de nosotros, la sensibilidad de cada uno de nosotros. Y es un momento en que tenemos que estar constantemente convocando a unidad, patriotismo, participación y el concepto de resistencia y victoria. Esta pelea se gana, entre otras cosas, con mucha organización, con mucha disciplina y potenciando la austeridad y el ahorro. Debemos, en lo posible, no detener importantes programas como la producción de alimentos, la vivienda, la informatización de la sociedad, las exportaciones, la sustitución de importaciones, el turismo, la fuente de energía renovable, el transporte y la producción nacional con sus encadenamientos. Eso lo tenemos que seguir defendiendo en medio de la situación más adversa. Hemos ido al concepto de paralizar algunas actividades, enlentecer otras, pero que el criterio que predomine donde haya que parar no sea el de la interrupción, sino que sea el cambio de labor. Si tenemos que parar una actividad económica fundamental, que la gente no se vaya para la casa. Si aquí hay mucho que pintar, aquí hay mucho que arreglar, aquí hay muchísimos materiales de la construcción repartidos para el programa de la vivienda, hay mucho que construir en la vivienda, y eso no tiene que ver con combustible, hay mucho que sembrar, hay mucho que cultivar. Siempre trabajar con el concepto de proteger a la población y de minimizar las afectaciones en todo lo posible, como yo creo que lo hemos logrado en estos días. Si hubiera que dar algún apagón, tiene que ser un apagón programado e informado con tiempo. Y tenemos que lograr que si hubiera que dar apagones, los distribuyéramos de la mejor manera para que nadie esté 8 horas apagado, mientras otro nada más que estuvo uno, no estuvo ninguno. O sea que eso puede ser lo más equitativo posible y con la menor afectación. Y a la gente explicarle, porque la gente a veces confunde el apagón y ahí empieza la bola. No, dijeron que no íbamos a apagar y se apagaron. Aquí hay apagones todos los días, hay más o menos combustible por avería, y hay más de 100 en el día en el día normal, en condiciones normales. Ese no es el apagón ese que se produce por avería, y eso también explicarlo. Bueno, seguimos manteniendo que no habrá desabastecimiento, y yo creo que ha sido así. No hay aceite, hay harina, hay pan, hay pollo. En lo fundamental las cosas están. Por lo tanto, con toda moral,
no permitir subida de precios y mucho menos en el transporte, no permitir acaparamiento y no permitir especulación, y no permitir que circule ningún transporte vacío, y hay que exigir que todos los carros del Estado paren en las paradas, como se está haciendo. Bueno, en sentido general, yo creo que en Pinar del Río se ha pensado y se ha actuado como país, se ha pensado y se ha actuado como Cuba, y hemos logrado superar el primer momento de esta situación con la menor afectación posible. Insistir que hay que trabajar distinto porque los tiempos son distintos, pero no cambian ni los principios, ni la combatividad, ni la solidaridad. No cambia la voluntad de resistir creando, no cambia el espíritu de los cubanos. Y yo estoy convencido que en la misma medida en que encontremos soluciones en momentos como este, en la reserva de talento y de creatividad que tenemos en nuestros compatriotas, entonces todos seremos mejores ciudadanos, seremos mejores revolucionarios, mejores dirigentes y mejores servidores públicos de la nación y para la revolución. Como hemos hecho en estos días, no nos vamos a amargar la vida, no vamos a perder el sueño. Nuestro pueblo va a seguir siendo feliz, laborioso, creativo, alegre y bromista, y las bromas y los memes que hay en redes sociales son increíbles en medio de todo este lío. Y eso es parte de la voluntad y la decisión que hemos manifestado de no rendirnos. Nosotros somos el criterio de que la provincia está preparada con lo que ha hecho para enfrentar la actual situación y crecerse. Y con la convicción de que de esto también vamos a salir más fortalecidos en estos tiempos de patria o muerte, venceremos.